Dicen que hace mucho tiempo, cuando nuestros abuelos eran niños, los que vivían allá en las regiones del sur de mi estado, en Galeana, Nuevo León, ellos vivían en un lugar rodeado de bosques, pero no tenían la libertad de entrar así como así. Se cuenta que ellos tenían que pedir permiso. Y ustedes se preguntarán, ¿permiso a quién? A unos seres que cuando tú los veías de lejos parecían niños, pero cuando te acercabas, les veías el rostro y tenían cara de viejitos, todos arrugados, con unas uñas largas, y unos colmillos enormes. Dicen que entonces, nuestros abuelos que eran niños en aquel entonces, para poder pedirles permiso, tenían que ir ahí, a donde iniciaba el bosque. Y entonces con piedras armaban unas pirámides, y sobre de ellas ponían comida. Lo que fuera, tacos, un pedazo de torta, lo que tuvieran a mano. Después de dejarlo sobre la pirámide, se retiraban un poco. Como a los 15 o 20 minutos, regresaban. Y si veían que la comida no estaba, es que les había gustado a estos seres, y te daban permiso para entrar al bosque. Pero si tú llegabas y encontrabas toda la comida batida, era mejor que no te atrevieras a pasar, porque no te habían dado permiso, ya que no les había gustado lo que les habías dejado. Pero si tú te metías sin permiso, cuando andabas jugando muy entretenido allá en el bosque, de los lugares más oscuros, de entre los matorrales también, de pronto saltaban estos seres y te caían en el pecho, te arañaban toda la cara, luego te jalaban del pelo y te arrastraban por todo el bosque, hasta llevarte a las cuevas más profundas. Dicen que aún ahora no han encontrado esos niños, esos que se llevaron en aquel entonces. Esto me lo contó una abuela de ojos color azul cielo. Ella me decía que de niña ella vivió en esa región y que hacía eso, pedir permiso. Pero también se contaba que en aquel entonces la gente, para protegerse, alrededor de la casa ponían una línea de cal. La cal es un polvo blanco, ese con el que pintan las canchas de fútbol. Dicen que entonces todas las casas tenían esos círculos de protección. Y por alguna razón, estos seres llegaban hasta esas líneas y no las atravesaban. Siempre llegaban hasta ahí, hasta la línea blanca. Una tarde lluviosa, uno de estos seres se acercó a una de las casas. Lo atrajo el sonido de una risa muy particular. Entonces él se acercó a la casa, llegó hasta donde estaba la línea blanca y hasta ahí paró. Comenzaba a estirar el cuerpo tratando de ver quién era quien se reía así tan lindo. Pero estaba tan pequeñito que no lograba ver hacia adentro de la casa. Y tomó una decisión. Estando en el límite, decidió pasar la línea. Se acercó hasta la casa, pero las ventanas le quedaban muy alto. Agarró una piedra, la puso, se subió sobre de ella y pudo ver por la ventana que adentro había 3 niñas, una grande, una mediana y una muy pequeña. La más pequeña era la que se reía así, tan lindo. Entonces él hizo un conjuro.
Alej, Balaj, Sa. Dicen que de inmediato, la más grande y la mediana de las niñas salieron del cuarto como hipnotizadas, dejando a la niña sola. Ella se quedó jugando. Este ser, con sus uñas, pegó sobre el vidrio. La niña volvió a mirarlo. Por alguna razón ella no le tenía nada de miedo. Y él entonces le dijo: ven, abre. La niña, siendo tan pequeña, no tenía ni siquiera idea de que no debía de abrir. Porque si tú abrías una ventana o una puerta, aunque fueran 5 centímetros, estos seres se metían a tu casa y la ponían patas para arriba. Te cambiaban las cosas del lugar. Dicen que algunas veces se llevaban las cosas, pero claro, te dejaban algo a cambio, como una bellota o una hoja de otoño. Pero eran muy molestos. Esto la niña no lo sabía. Así es que se acercó a la ventana. Como no alcanzaba, tomó un banquito, se subió en él, agarró la perilla de la ventana y abrió. Apenas se había abierto 5 centímetros. Este ser se abalanzó hacia adentro de la casa, agarrándola de la pierna, clavándole las uñas, y cuando la niña iba a gritar, le clavó las uñas en la boca. Y la niña se tuvo que quedar callada. A partir de ese entonces, las cosas en la casa cambiaron. En un principio, la niña, cuando despertó a la mañana siguiente, tenía que caminar de una manera muy curiosa, como si arrastrara una de sus piernas. Nadie podía verlo, solo ella, ni siquiera las hermanas. Cuando la mamá observó esto, se lo dijo al papá, y el papá, muy tranquilo, dijo: no, ni te preocupes, mujer, esa niña está jugando, ya se le pasará. Pero no. Esa misma noche, cuando mamá iba a dar el beso de las buenas noches, se acercó al cuarto de la niña. Cuando abrió la puerta, vio que la niña hablaba con alguien. Ella estaba dándole la espalda a la mamá, pero estaba platicando con alguien hacia abajo de la cama. La mamá entonces preguntó: ¿con quién hablas, hija? La niña no contestó. Seguía hablando hacia abajo. La mamá se acercó de nuevo y le dijo: que ¿con quién hablas, hija? La niña seguía hablando hacia el piso. La mamá entonces la tocó del hombro y ahí la niña se asustó y entonces le dijo: mamá, me asustas. Y la madre preguntó: ¿con quién estás hablando? Y ella iba a decir: con el duende. Pero este animal me enterró las uñas de nuevo. La mamá estaba un poco preocupada, pero papá insistía que a lo mejor era alguien imaginario con el cual estaba jugando y que de pronto se le iba a pasar, que era una etapa de la niñez. Y así es que ya no se preocuparon más. A la mañana siguiente, cuando la niña fue a desayunar, se sentó en el comedor y estaba ahí con ese animal en su pierna. A la niña se le ocurrió darle un pedazo de pan del que le habían servido. Ese ser lo devoró, pero a partir de ahí dicen que todo alimento que le ponían enfrente desaparecía. La niña ni siquiera lograba probar un pedazo de bocado. Y entonces, cuando alguien no come, ¿qué sucede? Se enferma, se pone débil, y la niña cayó en cama. La revisaron los mejores doctores y todos decían: no tiene absolutamente nada, lo único que sabemos es que si no come, se va a morir. Y la mamá insistía, dice: pero si yo le sirvo todo el alimento y se lo acaba, ¿cómo es posible que no coma? Los doctores se dieron por vencidos. No sabían qué hacer. La abuela que estaba a un lado de ellos, dijo: esa niña lo que tiene es que está embrujada. Llévenla con el chamán del pueblo. Él la curará. El padre no creía en eso, entonces inmediatamente dijo: esas son cosas de viejo, abuela.
Vale más mejor que se calle. Pero la abuela entonces, muy enojada, le dijo: ah, sí, pues el día que se te muera la niña, a ver qué haces. No me hagan caso, déjenlo así, total, ya verán lo que le va a pasar a esa criatura. El padre, al verse desesperado, no tuvo otra más que aceptar e ir con el chamán. Fueron a una área del bosque más cercana al pueblo, y allí en una gran choza estaba el hombre. Era un hombre grande, de piel morena, con un rostro fuerte, que les dijo: dejen a la niña aquí, acuéstenla en esa cama de hierbas y salgan. Escuchen lo que escuchen, no abran, no entren. Ellos hicieron caso. Dejaron a la niña ahí acostada en una cama de ramas. Este hombre agarró unas ramas de pirul, esas del árbol sagrado, y dicen que con ella empezó a pegarle a la niña muy suavemente sobre el cuerpo. Y cada vez que pasaba por donde estaba la pierna, él no se daba cuenta que brillaban unos colmillos enormes. Era este ser, ese duende tan extraño. Dicen que entonces él prendió incienso, pero el humo se supone que debe de ir hacia arriba, pues este humo no, comenzó a bajar y estuvo cubriendo todo el piso. Sí, fue cubriendo el piso y el cuerpo de la niña. Dicen que cuando ya estaba todo cubierto, que él pasaba la mano cerca de donde estaba la pierna, este animal hacía brillar los colmillos y él no lo veía. En la siguiente pasada de la mano, este animal se le vino encima y lo tomó de la pata, abrió la ventana y lo arrojó. Cerró rápido y mandó traer a los padres y les dijo claramente: quiero que me escuchen bien. Van a quitarle la ropa a la niña y se la van a poner a este muñeco de trapo. Después al muñeco de trapo lo van a envolver muy bien en esas sábanas. Van a asegurarse de que queden las patas colgando. En las patas del muñeco pondrán las calcetas y los zapatitos de la niña. Hagan lo que les digo. Los papás no comprendían qué pasaba, así es que hicieron de inmediato todo eso que les dijeron. Este hombre también agregó: cuando salgan de casa, van a escuchar atrás de ustedes ruidos muy extraños. No volteen, no miren. Vayan directo a donde les digo. Subirán la montaña. Ya estando en lo alto, buscarán un lugar donde harán un agujero muy profundo. Ahí arrojarán la sábana con el muñeco y se asegurarán de luego taparlo bien. Se irán por la otro extremo y llegarán de nuevo aquí, y yo les entregaré a la niña. Si no lo hacen así, este ser va a regresar y se la va a llevar, y va a ser imposible recuperarla. Mamá y papá hicieron eso. Quitaron la ropa de la niña, se la pusieron al muñeco de trapo, entonces lo taparon con las sábanas, asegurándose que las piernas colgaran, le pusieron las calcetas y los zapatos de la niña y comenzaron a salir de casa. No habían avanzado ni 5 metros cuando empezaron a escuchar detrás de ellos unos gemidos y gruñidos extraños. La mujer quiso voltear, pero el hombre le dijo: no lo hagas, recuerda lo que nos dijeron. Siguieron subiendo y subiendo y subiendo a la montaña. Cuando llegaron a un lugar donde lo consideraron apropiado, comenzaron a escarbar, y como esa noche había llovido, la tierra estaba suelta, era fácil hacer el agujero. Cuando terminaron de hacerlo, tomaron al muñeco de trapo y lo arrojaron, luego cubrieron muy bien todo y se fueron por el otro extremo sin voltear. Ahí, este ser se acercó hasta donde habían arrojado a la supuesta niña, y con las uñas largas comenzó a escarbar y escarbar y escarbar. Era tanto su frenesí que solo se paró cuando tuvo en una de sus uñas el zapatito de la niña. Y dicen que esa noche, allá en el municipio de Galeana, nadie pudo dormir, porque dicen que el rugido, el gruñido, el aullido fue tan grande que nadie pudo dormir.
Los padres regresaron con el chamán, tomaron a la niña y se fueron del lugar. Se fueron creo que a Monterrey, a la ciudad de Nuevo León. Y bueno, yo creo que ustedes, los que me estén escuchando, van a pensar que esto no es cierto. Yo también pensé lo mismo, solo que luego ella me dijo, si no me cree, acompáñame. Y fuimos, allá cerca de los lagos y a la orilla de los ríos. Y ella me dijo, ¿qué ve? Yo miré por todos lados y veía un montón de agujeros. Sí, agujeros que estaban hechos en la tierra. Entonces le dije eso. Pues, ¿qué veo? Agujeros. ¿Qué más? Dice, sí. Es que todavía en las noches de luna llena dicen que este ser aúlla demasiado fuerte. Y es tan lastimero su gemido que le da escalofrío a cualquiera que se considere muy valiente. Y esto me lo contó una abuela de ojos color azul cielo.